¿Sabes lo que se siente descubrir que el hijo que criaste, que amaste, que protegiste durante décadas, es el monstruo que asesinó a tu esposo y a tu hija? ¿Sabes lo que es tener que elegir entre el amor de madre y la justicia para los muertos? Yo sí lo sé, y tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Querida, esta es la historia más desgarradora que he vivido. Una historia que me ha perseguido durante 20 años, que me ha convertido en una mujer que ya no reconozco, que me ha obligado a hacer algo que ninguna madre debería hacer jamás. Pero necesito contarla antes de irme de este mundo, porque hay secretos que pesan tanto que pueden matarte si no los sueltas. Mi nombre es Amarantia, tengo 76 años, y durante 2 décadas he cargado con el peso de una verdad que me ha partido el alma. Esta es una historia polémica, controversial, que va a dividir opiniones, pero es mi historia y necesito que alguien la escuche antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó hace 20 años, una noche de octubre que cambió mi vida para siempre. Mi esposo Braulio y mi hija menor Oriana salieron juntos a la ciudad vecina para resolver unos asuntos del negocio familiar. Era algo rutinario. Lo habían hecho cientos de veces antes. Braulio tenía una empresa de transporte de carga, nada muy grande, pero nos daba para vivir bien. Oriana, que tenía 22 años, había estudiado administración y estaba ayudando a su padre con los libros contables. Era una muchacha inteligente, responsable, con toda la vida por delante. Esa noche salieron a las 6 de la tarde en la camioneta de Braulio. Me dijeron que regresarían antes de las 10. A las 11, empecé a preocuparme. A medianoche, llamé a la policía. Los encontraron al amanecer en una carretera solitaria, a 30 kilómetros del pueblo. Ambos habían recibido disparos en la cabeza. La camioneta estaba volcada en una cuneta, como si hubiera habido un forcejeo, un intento de escape. La policía dijo que había sido un asalto, que los delincuentes los habían interceptado, los habían matado para robarles y luego habían huido. Pero había algo que no cuadraba. No faltaba nada. La cartera de Oriana estaba intacta. El dinero de Braulio seguía en su bolsillo. Incluso su reloj de oro estaba en su muñeca. A veces los asaltantes se asustan y huyen sin llevarse nada, me explicó el detective a cargo del caso. Un hombre mayor llamado Vázquez. Pasa más seguido de lo que usted cree. Pero yo no me lo creía. Conocía a mi esposo. Conocía a mi hija. Braulio era un hombre precavido. Nunca se habría detenido para unos desconocidos en una carretera oscura. Y Oriana era demasiado inteligente para no sospechar si algo estaba mal. Los primeros meses después del funeral fueron un infierno. Yo estaba destrozada. No podía comer, no podía dormir, no podía entender cómo había perdido a mi esposo y a mi hija en una sola noche. Mi único consuelo era mi hijo Nereo, que tenía 28 años en ese entonces. Nereo se portó como el hijo perfecto durante esos meses terribles. Se mudó conmigo para cuidarme, se hizo cargo de todos los trámites legales, manejó el funeral, se ocupó de cerrar el negocio de su padre. Era mi roca, mi sostén, la única razón por la que no me volví loca de dolor. Mamá, me decía todas las noches, vamos a salir adelante. Papá y Oriana no querrían vernos destruidos. Tenemos que ser fuertes por ellos. Y yo le creía. Me aferré a él como a un salvavidas en medio de la tormenta. Pero había cosas que me inquietaban, pequeños detalles que no encajaban, preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué Braulio había cambiado la ruta esa noche? Siempre tomaba la carretera principal, pero lo encontraron en un camino secundario que casi nadie usaba. ¿Por qué Oriana no había llamado cuando se hizo tarde? Siempre me avisaba si iban a demorar. ¿Y por qué los asaltantes no se habían llevado nada de valor? Cuando le hacía estas preguntas a Nereo, él me decía que no me torturara con detalles sin importancia. Los criminales no siempre actúan con lógica, mamá. Lo importante es que papá y Oriana ya descansan en paz. Pero yo no podía descansar. No podía aceptar que mis seres queridos hubieran muerto por nada, que sus asesinos estuvieran libres, que nunca fuera a haber justicia. Durante el primer año, presioné constantemente a la policía para que siguieran investigando. Iba todas las semanas a la comisaría, preguntaba por avances, exigía que revisaran pistas. Pero el detective Vázquez siempre me daba la misma respuesta. Señora Amarantia, estamos haciendo todo lo posible.
pero estos casos son muy difíciles de resolver. Nereo se molestaba cuando yo insistía con la investigación. Mamá, tienes que dejar que los muertos descansen. Esta obsesión no es sana. Papá y Oriana no van a volver, y tú te estás enfermando por nada. Tal vez tenía razón. Tal vez yo me estaba volviendo obsesiva, paranoica, pero algo en mi corazón me decía que había más en esta historia de lo que todos querían admitir. El segundo año fue cuando empecé a notar cambios en Nereo. Se había vuelto más próspero, más seguro de sí mismo. Compró una casa nueva, un auto nuevo, empezó a vestirse mejor. Cuando le preguntaba de dónde sacaba el dinero, me decía que había conseguido un trabajo mejor, que estaba invirtiendo bien sus ahorros. ¿No te alegras de que me esté yendo bien, mamá?, me preguntaba cuando yo mostraba curiosidad. Después de todo lo que hemos pasado, ¿no merezco un poco de felicidad? Y yo me sentía culpable por dudar de él. Era mi hijo, el único que me quedaba. ¿Cómo podía sospechar de la persona que me había cuidado en mis peores momentos? Pero las dudas siguieron creciendo cuando empecé a recordar cosas del pasado. Cosas sobre la relación entre Nereo y su padre, sobre los problemas que habían tenido en el negocio. Braulio nunca había confiado completamente en Nereo. Decía que era irresponsable con el dinero, que no tenía cabeza para los negocios. Había habido discusiones fuertes entre ellos, especialmente cuando Nereo pidió prestado dinero de la empresa sin permiso para pagar deudas de juego. Ese muchacho va a arruinarnos, le había dicho Braulio a Oriana unos meses antes de morir. Yo los escuché hablando en la cocina, pensando que yo no podía oírlos. Si sigue así, voy a tener que sacarlo completamente del testamento. En ese momento no le di importancia a esas palabras. Pensé que era solo la frustración de un padre con un hijo problemático. Pero después de la muerte de Braulio, esas palabras empezaron a resonar en mi cabeza como campanas de alarma. ¿Y si Nereo había sabido sobre las intenciones de su padre? ¿Y si había decidido actuar antes de que fuera demasiado tarde? No, me decía a mí misma. Esos eran pensamientos horribles, indignos de una madre. Nereo podía tener defectos, pero nunca sería capaz de lastimar a su propia familia. Pero las dudas no me dejaban en paz. El tercer año después de las muertes, decidí contratar a un investigador privado. No le dije nada a Nereo. Sabía que se molestaría. Usé mis ahorros para pagarle a un hombre llamado Telles, un ex policía que se había retirado y ahora trabajaba por su cuenta. Telles era un hombre serio, meticuloso, que no hacía promesas que no podía cumplir. Señora Amarantia, me dijo en nuestra primera reunión, han pasado 3 años. Las pistas están frías, los testigos han olvidado, la evidencia se ha perdido, pero voy a hacer lo que pueda. Durante meses, Telles investigó en silencio. Revisó los archivos policiales, entrevistó a testigos, reconstruyó los movimientos de Braulio y Oriana esa noche fatal, y poco a poco empezó a encontrar inconsistencias en la versión oficial. Su esposo y su hija no fueron a la ciudad por negocios esa noche, me dijo Telles en una de nuestras reuniones secretas. Fueron a ver a un abogado. Oriana había descubierto irregularidades en los libros de la empresa y quería asesorarse legalmente. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de irregularidades? Dinero que faltaba, facturas falsas, préstamos no autorizados. Alguien había estado robando de la empresa durante meses y Oriana había descubierto quién era. No necesitaba que me dijera el nombre. Ya lo sabía. Telles siguió investigando y cada nueva revelación era como un puñal en mi corazón. Nereo había estado robando del negocio familiar durante años. Había falsificado la firma de su padre en documentos. Había desviado dinero a cuentas personales. Había usado la empresa como su caja chica personal. Oriana lo había descubierto y había decidido contárselo a Braulio. Esa noche, padre e hija iban a reunirse con un abogado para decidir qué hacer con Nereo. Probablemente iban a denunciarlo, a sacarlo del testamento, a asegurarse de que nunca pudiera volver a robar de la familia. Pero Nereo se había enterado de sus planes y había decidido que la única manera de protegerse era eliminar a los únicos que conocían su secreto. Cuando Telles me presentó todas las pruebas, me derrumbé. No podía creer que mi propio hijo, la persona en la que más confiaba en el mundo, fuera el asesino de mi esposo y mi hija.
¿Estás seguro?, le pregunté entre lágrimas. ¿Está completamente seguro? Tan seguro como se puede estar sin una confesión, me respondió Telles. Tengo documentos que prueban el robo, testigos que vieron a Nereo cerca de la escena esa noche, evidencia de que él conocía la ruta que iban a tomar. Todo apunta hacia él. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer llorando, preguntándome cómo había podido estar tan ciega, cómo había podido abrazar al asesino de mi familia durante 3 años. Pero lo peor de todo era que una parte de mí todavía no quería creerlo. Era mi hijo, mi bebé, el niño que había criado con tanto amor. ¿Cómo podía ser capaz de algo tan monstruoso? Al día siguiente, Nereo vino a visitarme como siempre. Me trajo flores, me preparó el desayuno, me preguntó cómo me sentía. Actuaba como el hijo perfecto que siempre había fingido ser, pero ahora yo lo veía con ojos diferentes. Veía la falsedad en su sonrisa, la frialdad en sus ojos, la actuación en cada gesto cariñoso. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó cuando notó que estaba callada. Te ves preocupada. Estoy bien, le mentí. Solo pensando en tu padre y en Oriana. Ya han pasado 3 años, me dijo acariciándome la mano. Tienes que dejar de torturarte con el pasado. Ellos están en paz, y nosotros tenemos que seguir adelante. Qué fácil era para él hablar de seguir adelante. Él había matado a su propia familia, y ahora vivía tranquilo con el dinero que había robado, mientras yo me consumía de dolor por los muertos. Durante las siguientes semanas traté de actuar normal frente a Nereo, mientras Telles seguía recopilando evidencia. Necesitábamos pruebas sólidas, irrefutables, que pudieran llevarlo a la cárcel. Pero Nereo era inteligente. Había planeado los asesinatos cuidadosamente. Había borrado la mayoría de las pistas. Había construido una coartada sólida. Telles me advirtió que sería muy difícil conseguir una condena solo con evidencia circunstancial. Necesitamos algo más, me dijo. Una confesión, un testigo directo, evidencia física que lo conecte directamente con los crímenes. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Decidí tender una trampa a mi propio hijo. Le dije a Nereo que había estado teniendo pesadillas sobre la noche del asesinato, que creía haber recordado algo importante. Le conté que pensaba que había visto una camioneta sospechosa cerca de nuestra casa esa tarde, antes de que Braulio y Oriana salieran. Tal vez debería llamar a la policía, le dije, observando su reacción cuidadosamente. Tal vez esta nueva información pueda ayudar a resolver el caso. Vi el pánico en sus ojos, aunque trató de disimularlo. Mamá, han pasado 3 años. Tu memoria puede estar jugándote trucos. No creo que sea buena idea remover todo esto otra vez. Pero yo insistí. Le dije que iba a llamar al detective Vázquez al día siguiente, que iba a contarle sobre la camioneta misteriosa. Esa noche, Nereo se quedó más tarde de lo usual. Parecía nervioso, agitado. Siguió tratando de convencerme de que no llamara a la policía, de que dejara el pasado en paz. ¿Por qué te molesta tanto que quiera ayudar a la investigación?, le pregunté finalmente. ¿No quieres que encuentren a los asesinos de tu padre y tu hermana? Por supuesto que quiero, me respondió, pero su voz sonaba forzada. Solo me preocupa que te hagas daño reviviendo todo esto. Pero yo ya había visto la verdad en sus ojos. El miedo, la culpa, la desesperación de un hombre que sabía que su secreto estaba a punto de ser descubierto. Al día siguiente, como había prometido, llamé al detective Vázquez, pero no para contarle sobre una camioneta imaginaria. Le conté sobre la investigación de Telles, sobre las pruebas que habíamos encontrado, sobre mis sospechas de que Nereo era el asesino. Vázquez se mostró escéptico al principio. Señora Amarantia, entiendo que esté desesperada por encontrar respuestas, pero acusar a su propio hijo es algo muy serio. ¿Está segura de que no está dejando que el dolor la confunda? Pero cuando Telles le presentó toda la evidencia, cuando le mostró los documentos del robo, los testimonios de los testigos, la reconstrucción de los hechos, Vázquez tuvo que admitir que había motivos suficientes para una investigación formal. Vamos a necesitar más pruebas, me advirtió. Lo que tienen es convincente, pero no es suficiente para una condena. Nereo es su hijo, y cualquier jurado va a ser escéptico de las acusaciones de una madre contra su propio hijo.
Fue entonces cuando Teles sugirió algo que me heló la sangre. Necesitamos que él confiese, me dijo, y la única manera de conseguir esa confesión es que usted lo confronte directamente. ¿Quiere que le diga a mí, y mí que sé que es un asesino? Le pregunté horrorizada. Quiero que lleve un micrófono oculto y que lo presione hasta que admita lo que hizo. Es arriesgado, pero puede ser nuestra única oportunidad. La idea me aterrorizaba. ¿Y si Nereo reaccionaba violentamente? ¿Y si decidía que yo también era una amenaza que necesitaba eliminar? Pero pensé en Braulio, en Oriana, en la justicia que merecían. Pensé en todas las noches que había llorado por ellos, en todos los días que había vivido con el dolor de su pérdida. Merecían que su asesino pagara por lo que había hecho, aunque ese asesino fuera mi propio hijo. Acepté llevar el micrófono. La confrontación fue planeada para una tarde de domingo, cuando Nereo venía a almorzar conmigo como siempre. Telles y 2 policías estarían esperando afuera, listos para intervenir si algo salía mal. Cuando Nereo llegó, actuó como siempre, cariñoso, atento, preocupado por mi bienestar. Almorzamos juntos, hablamos de cosas triviales, fingimos ser una familia normal. Pero después del almuerzo, cuando estábamos sentados en la sala tomando café, decidí que era el momento. Nereo, le dije, tratando de mantener la voz firme, necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad. Por supuesto, mamá. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Tú mataste a tu padre y a tu hermana? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nereo se quedó inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia sus labios, mirándome con ojos que ya no podían ocultar la verdad. ¿Qué clase de pregunta es esa?, me dijo finalmente, pero su voz temblaba. La clase de pregunta que una madre tiene que hacer cuando descubre que su hijo es un asesino, le respondí. Nereo dejó la taza en la mesa con manos temblorosas. Mamá, no sé de qué estás hablando. ¿Alguien te ha estado llenando la cabeza de ideas locas? Sé lo del dinero que robaste de la empresa. Sé que Oriana te descubrió. Sé que esa noche iban a ver a un abogado para decidir qué hacer contigo. Los ojos de Nereo se llenaron de pánico. ¿Quién te dijo eso? ¿Has estado investigando a tus espaldas? Sé que los seguiste esa noche. Sé que los interceptaste en la carretera. Sé que los mataste para proteger tu secreto. Nereo se levantó bruscamente de su silla. Estás loca. No sé quién te ha estado metiendo estas ideas en la cabeza, pero estás completamente loca. Entonces mírame a los ojos, le dije, levantándome también, y dime que no los mataste. Nereo me miró fijamente durante varios segundos, y en esos ojos que habían sido los ojos de mi bebé, de mi niño, de mi hijo querido, vi la verdad que había estado negando durante 3 años. No puedes probarlo, me dijo finalmente, y esas palabras fueron como una confesión completa. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, le pregunté, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No puedes probarlo. ¿No vas a negar que mataste a tu propia familia? Nereo se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a abrazarme, que iba a pedirme perdón, que iba a mostrar aunque fuera una pizca de remordimiento. Pero en lugar de eso, me agarró por los hombros con fuerza y me dijo, ellos me iban a arruinar la vida. Papá me iba a desheredar. Oriana me iba a meter a la cárcel. No tuve opción. ¿No tuviste opción?, le grité. Eran tu padre y tu hermana. Eran obstáculos, me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Y yo hice lo que tenía que hacer para protegerme. ¿Y yo?, le pregunté. ¿También soy un obstáculo ahora? Nereo me miró con ojos calculadores y supe que estaba considerando la posibilidad de matarme también. En ese momento, mi propio hijo se había convertido en un extraño peligroso que podía acabar con mi vida sin pestañear. Pero antes de que pudiera hacer nada, las puertas se abrieron y entraron Telles y los policías. Habían escuchado toda la conversación a través del micrófono. Habían grabado cada palabra de la confesión. Nereo Salinas, dijo uno de los policías, queda arrestado por el asesinato de Braulio Salinas y Oriana Salinas. Nereo no opuso resistencia. Sabía que todo había terminado, que su secreto había sido descubierto, que ya no había manera de escapar de la justicia. Mientras se lo llevaban esposado, me miró una última vez. Mamá, me dijo, espero que puedas vivir con lo que has hecho. Y esas fueron las últimas palabras que mi hijo me dirigió. El juicio fue un circo mediático.
La historia de la madre que entregó a su propio hijo a la policía captó la atención de todo el país. Algunos me llamaban heroína, otros me llamaban traidora. Algunos decían que había hecho lo correcto, otros decían que había traicionado el amor maternal más sagrado. Pero yo sabía que había hecho lo único que podía hacer. No podía seguir viviendo con el conocimiento de que el asesino de mi esposo y mi hija dormía tranquilo todas las noches mientras yo lloraba por los muertos. Nereo fue condenado a cadena perpetua. Durante el juicio nunca mostró remordimiento, nunca pidió perdón, nunca reconoció el dolor que había causado. Hasta el final, solo se preocupó por sí mismo, por su propia comodidad, por su propia supervivencia. Han pasado 5 años desde el juicio. Nereo sigue en la cárcel, y yo sigo viviendo con el peso de haber entregado a mi propio hijo a la justicia. ¿Me arrepiento? No. Cada noche cuando me voy a dormir, pienso en Braulio y en Oriana, y sé que finalmente pueden descansar en paz. Su asesino está pagando por lo que hizo, y eso me da una tranquilidad que no había sentido en años. Pero también pienso en el niño que Nereo fue alguna vez, en el bebé que amamanté, en el niño que consolé cuando tenía pesadillas, en el joven que me abrazaba cuando estaba triste. ¿En qué momento ese niño se convirtió en un monstruo? ¿Hubo señales que no vi? ¿Pude haber hecho algo diferente? Esas preguntas me van a perseguir hasta el día que me muera. Pero hay algo más que nunca le he contado a nadie. Algo que hice antes de entregar a Nereo. Algo que tal vez cambie tu opinión sobre mí. Después de conseguir la confesión grabada, pero antes de que la policía lo arrestara, fui a la casa de Nereo una última vez. Tenía una copia de las llaves que él me había dado años atrás, cuando quería que yo pudiera entrar en caso de emergencia. Entré a su casa mientras él estaba en el trabajo, y busqué hasta encontrar lo que sabía que tenía que estar ahí, evidencia física de los asesinatos. En el garaje, debajo de una lona, encontré la camioneta que había usado esa noche. La había repintado, había cambiado las placas, pero era la misma. Y en el compartimento de herramientas encontré el arma que había usado para matar a Braulio y Oriana. Pero no se lo dije a la policía inmediatamente. Primero, tomé el arma y la llevé a un laboratorio privado que Telles conocía. Quería estar absolutamente segura de que era la misma que había matado a mi familia. Las pruebas balísticas confirmaron mis sospechas. Era el arma del crimen, sin lugar a dudas. Pero entonces hice algo que tal vez esté mal, algo que tal vez me convierta en cómplice de alguna manera. Antes de entregar el arma a la policía, la limpié completamente. Borré todas las huellas dactilares, eliminé cualquier rastro de ADN, la dejé completamente limpia. ¿Por qué? Porque no quería que hubiera ninguna posibilidad de que Nereo pudiera alegar que alguien más había plantado evidencia en su casa. Quería que la condena se basara únicamente en su confesión, en las pruebas documentales del robo, en los testimonios de los testigos. No quería que ningún abogado inteligente pudiera argumentar que yo, como madre despechada, había fabricado evidencia para incriminar a mi hijo inocente. Así que limpié el arma, la volví a poner en su lugar y luego le dije a la policía dónde encontrarla. Cuando la encontraron, estaba limpia, pero las pruebas balísticas seguían siendo concluyentes. ¿Hice mal? ¿Obstruí la justicia al limpiar esa arma? ¿O simplemente me aseguré de que la justicia se hiciera de la manera correcta? No lo sé. Y honestamente, no me importa. Lo que sí sé es que Nereo está en la cárcel donde debe estar, que Braulio y Oriana finalmente tienen justicia, que ninguna otra familia va a sufrir lo que nosotros sufrimos por culpa de mi hijo. Y sé que, a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la traición, a pesar de haber perdido a mi hijo para siempre, hice lo correcto. Porque al final del día, el amor de madre no puede estar por encima de la justicia. El amor de madre no puede ser una excusa para la impunidad. Y el amor de madre, verdadero amor de madre, significa proteger a los inocentes, aunque eso signifique entregar a tu propio hijo. Nereo me escribió una carta desde la cárcel el año pasado. Era la primera vez que tenía noticias de él desde el juicio. En la carta me decía que me perdonaba por haberlo traicionado, que entendía que yo había actuado por dolor y confusión. Rompí la carta sin terminar de leerla. No necesito su perdón. No busco su comprensión. No quiero su lástima.
Lo que quiero es que pague por lo que hizo, que viva el resto de su vida sabiendo que destruyó a su propia familia por dinero, que se despierte cada mañana recordando las caras de su padre y su hermana cuando los mató. Eso es lo único que puede darme paz. Querida, si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda mi historia, te pido que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video si crees que hice lo correcto al entregar a mi hijo, o déjame un comentario si piensas que una madre nunca debería traicionar a su hijo, sin importar lo que haya hecho. Pero sobre todo, suscríbete a este canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Necesito saber que hay gente que entiende que a veces el amor verdadero significa tomar las decisiones más difíciles. Y si tú has vivido algo similar, si conoces a alguien que esté encubriendo crímenes por amor familiar, si tienes una historia que necesitas contar, escríbeme. Todos los días estoy aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar la confesión de una madre que tuvo que elegir entre el amor y la justicia. Y recuerda, a veces las personas que más amamos son las que más daño nos pueden hacer, pero también recuerda que el amor verdadero significa hacer lo correcto, aunque te destroce el corazón.